no estás avalado por Dios, o sea, nunca va a haber un justificativo de Dios de que dañes a alguien de esos que Dios permitió que se te acercaran para generarte un escenario. Y cuando somos sobrepasados por la situación, en nuestro actuar dañamos. ¿Cómo dañamos? ¿Con una palabra? ¿Con una frase hiriente? Es muy preciso lo que dices, porque no te llama la atención que el miembro que haya sido dañado sea una oreja. Respóndeme por qué razón, si Cristo, el Hijo de Dios, su principal objetivo era morir por los pecadores, no fue sacrificado a temprana edad. ¿Por qué Dios esperó hasta los 33 años aprox para que se cumpliese el sacrificio de su Hijo? Llegando, como decía yo en las ediciones anteriores, a la recta final de lo que es el Evangelio de Mateo. Estamos específicamente en el capítulo 26 y hoy vamos a leer varios versículos. Vamos a leer desde el versículo 57 hasta el versículo 75. Así que si estás tú allí listo y bien concentrado y quieres mirar también al mismo tiempo lo que vamos leyendo en nuestro canal de televisión, en la plataforma de YouTube, en Radio Cristiana TV, allí vamos a proyectar el texto. Si no, escucha lo que lee Jocelyn, porque vamos a leer de manera literal, sin colocar ni sacar nada. Leemos entonces, Jocelyn, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Mateo capítulo 26, versículo 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bien, Jocelyn, has leído varios versículos que nos relatan aquellos momentos previos a la crucifixión. Ayer analizábamos ese texto donde nuestro Señor Jesucristo, a causa de la traición de Judas, fue
apresado, ¿no? Y vimos las distintas reacciones que tuvieron los discípulos en aquel tenso momento, porque no vamos a negar, ¿m? Para cualquiera de nosotros hubiese sido un momento demasiado tenso. ¿M? Sí. Primero porque no podemos desconocer que una relación tan estrecha entre Jesús y sus discípulos, por supuesto que vinculó a estos individuos con el Señor fuertísimamente en esto que nosotros llamamos amor. Los vinculó en amor a Jesús. Él estaba todos los días con ellos. Habían conocido al autor de la vida, al Cristo, ¿no? Profetizado en los textos, al Dios hecho hombre. Entonces era un momento tenso porque lo que uno menos quiere es perder a los que ama. Por supuesto. Lo que uno menos quiere es que los que son tuyos, los cercanos, donde estás tú vinculado, tu corazón está allí depositado, ¿cierto? Nunca sean sacados de tu lado. Era un momento tenso porque el corazón a veces pierde de vista, nubla la razón. A eso me refiero. Porque Jesús les había advertido que esto venía. Jesús comenzó a advertirles. ¿Recuerdas cuando en Mateo capítulo 16 Jesús le dice a los discípulos que él iba caminando hacia Jerusalén para que ocurriera todo esto que estamos viendo acá, ¿no? Y ya Pedro ahí manifestó su nulo deseo de que esto se produjese. Señor, no te hagas esta clase de mal. Porque obviamente Pedro no quería que su maestro sufriera, ¿cierto? ¿Está bien dicho? Sufriera, ¿cierto? Ni tampoco él quería sufrir. Claro. Bien. Entonces tiene lógica que Pedro, un hombre que lamentablemente perdió de vista la instrucción, haya perdido la razón. La perdió. Fue emocional, fue visceral, sacó la espada, fue lo primero que vino. Y yo ayer decía, muchas veces nosotros en nuestros escenarios somos viscerales. Somos viscerales porque perdemos de vista que hay cosas que se tienen que dar porque están escritas de nosotros. De hecho, haciendo un recuento de lo que yo mencioné ayer, Jesús le dice, guarda tu espada, lo que está escrito se tiene que cumplir. ¿Cuántas cosas están escritas en nosotros que se tienen que cumplir, que tienen que suceder? Escenarios donde nos vemos presionados a 1000 por causa del Evangelio. Escenarios que vienen a cambiar un poco la composición de la cual estábamos acostumbrados. Y por ser emocionales, ¿cierto? Perdemos de vista que hagamos lo que hagamos, va a tener que suceder. O en cuántos escenarios donde nos vimos presionados, al final terminamos cortándole la oreja a una persona, dañándolo. Sí. Bien, entonces uno dice, bueno, pero yo tampoco fue tan grave. Claro, a lo mejor no fue tan grave porque Pedro no le quitó la vida al guardia del sumo sacerdote, no lo asesinó. Y desde un punto de vista moral, claro que asesinar a alguien hubiese sido muy grave, pero le cortó la oreja, lo dañó. ¿Entienden? Sí. Entonces, se merece el reto porque tú no estás avalado por Dios. Y con esto yo quiero un poco concluir lo que ayer no pude concluir. No estás avalado por Dios. O sea, nunca va a haber un justificativo de Dios de que dañes a alguien de esos que Dios permitió que se te acercaran para generarte un escenario. Qué importante. No estás avalado. Porque Pedro podría haber sido avalado por Jesús. Le podría Jesús haberle dicho, bueno, se lo merecía. No, o sea, cuando Dios permite un escenario en tu contra, porque ¿para qué están los escenarios en contra? Para tu perfeccionamiento. Sí. Dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, muchos escenarios, ¿no? De tensión o a veces discusión con tu mismo marido, con tus hijos, qué sé yo. O escenarios de tensión en tu trabajo, Dios los está permitiendo para que tú seas perfeccionado, para ver si vas a poner la otra mejilla, para ver si realmente vas a dar la segunda milla.
Entonces, ¿qué pasa? Que uno se vuelve tan emocional porque le molestan las cosas. A Pedro le molestó que vinieran de noche. Imagínate cuánta molestia tiene que haber experimentado en su interior de ver a uno de sus amigos o a uno de sus compañeros de milicia traicionando a su maestro. Pues entonces sacó la espada y le cortó la oreja, pero nunca Dios va a avalar que tú dañes a alguien que Él ha permitido que se acerque a tu vida para provocarte una tensión. Es clave, pastor, lo que usted está Nunca. diciendo, porque la gran mayoría de nosotros, frente a los escenarios, la primera reacción que sube al corazón del hombre no es actuar como actuaría Cristo. Uno tiene que hacer el proceso de reflexión y detenerse y pensar, observar el escenario para poder actuar como Cristo. Pero lo primero que viene a nosotros es esta humanidad, esta carnalidad. Y cuando somos sobrepasados por la situación, en nuestro actuar dañamos. ¿Cómo dañamos? ¿Con una palabra? ¿Con una frase hiriente? Es muy preciso lo que dices, porque no te llama la atención que el miembro que haya sido dañado sea una oreja. Es simbólico. Y la espada representada en una palabra, que muchas veces nosotros en nuestra defensa dañamos con las palabras. Cortamos orejas. ¿Me entiendes? Porque es simbólico. Sí. No estoy diciendo que no sucediera, sucedió. Pedro le cortó la oreja al guardia del sumo sacerdote. Pero eso tiene una segunda lectura. Todo ese escenario Dios lo permite para dejar símbolos. Sí. Que cuando nosotros nos defendemos, visceralmente, pues con nuestras palabras cortamos oreja. Y lo hacemos todos. Somos cortadores de oreja. Y entonces fíjate en el detalle, porque tú cortas oreja, pero a menos que el Señor Él ponga su mano, ese miembro no se restaura. Claro. Entonces, qué importante es ver la intervención de Cristo en esa reacción visceral. Porque el guardia del sumo sacerdote recuperó su oreja y se sanó porque Dios intervino. Entonces, cuando uno se da cuenta de lo visceral que puede llegar a ser, no solo tiene que guardar su espada, sino también pedirle al Señor que intervenga. Porque si no, la otra persona queda dañada. Sí. Esto no tiene que ver con que uno no pueda confrontar la maldad, no tiene que ver con eso. Tiene que ver cuando tú tratas de defenderte de un ataque. Porque nosotros somos expertos. ¿Y cómo tú? Y tú también. Y tú haces y yo te conozco esto. Y uno se defiende, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí es donde... yo decía el domingo en la predicación, si tú ves un área de tu vida donde hay un mandamiento y tú no ves tal acción, ahí te volviste en un acumulador de gofer. Sí. ¿Te acuerdas del principio? Sí. Porque yo enseñé en la predicación que el secreto del éxito de Noé no estaba en acumular la madera de gofer. La madera de gofer es una madera específica que representa el mandamiento. ¿Y por qué representa el mandamiento? Porque si tú recuerdas la prédica, hay una directa vinculación entre lo que era el gofer según los expertos y lo que es el mandamiento, porque decían que era una madera muy resistente, pero ligera. Como el mandamiento. Y el mandamiento es muy resistente, pero ligero, porque sus mandamientos no son gravosos, pero son altamente resistentes. ¿Ves? Entonces, yo decía en la predicación, si hay un área de tu vida donde tú ves un mandamiento, y tú no ves tal acción en esa área de tu vida, entonces porque te has convertido en un acumulador de gofer. ¿Y cuál es cuál es la solución a eso? Pues empezar a poner por obra. La parte más difícil del carácter de Cristo, difícil en el sentido de donde hay que ponerle mucha atención, la parte más importante, creo yo, del ministerio de Cristo, en función de lo que significa algo totalmente opuesto a lo que somos, es la parte de la crucifixión. Porque yo también lo dije ayer en el programa, yo ninguneé un poco ayer a nuestra congregación, en la predicación la ninguneé en el sentido de que somos una congregación que hablamos mucho de ser como Cristo. Me parece excelente, porque yo mismo hablo de que la meta de un creyente es parecerse a Cristo. Sí. Pero si tú andas por la vida diciéndole a todos los cristianos que te tienes que parecer a Cristo, el primero que tiene que trabajar fuertemente para que eso sea una realidad, eres tú.
Porque si tú te andas diciendo a todo el mundo cuál es la clave del éxito y eres un fracasado, no me hables de la clave del éxito. ¿Sí? Si tú me dices cuáles son los 5 pasos para convertirte en un empresario exitoso, ¿Mm? y te veo comiendo en la calle, espero no sonar despectivo con aquellos que comen en la calle, pero ¿a qué me refiero con esto? Que si tú le andas dando la solución a todo el mundo, pero a ti no te funciona, mejor no te escucho. Y Pablo dice en Timoteo que hay muchos que niegan la eficacia de la piedad. ¿Mm? ¿Y cuándo negamos la eficacia de la piedad? Cuando le decimos al mundo cómo es la piedad, pero no se ve en nosotros. Sí, pues. Entonces, construir a Cristo, la parte más difícil, o mejor dicho, la parte donde tenemos que ponerle más énfasis, es precisamente en la parte del carácter cuando somos presionados. Porque Cristo es súper diferente. Por eso es que aquí vemos el verbo hecho carne. Si tú me dices, ¿cómo demostramos? ¿Cómo demostramos que Cristo es Dios? Ve a la cruz. Porque ahí están las reacciones opuestas a las de los hombres. Ujú. Sí. Tú dices, no, yo veo a Cristo Dios haciendo milagros. Bien. Mira, yo sé que voy a sonar un poco, va a sonar hereje lo que voy a decir. Cristo hizo muchos milagros, extraordinarios, Así es. ¿sí? Resucitó muertos. Ujú. Elías también. Sí. Elías también resucitó muerto. Moisés hizo muchos prodigios con su vara. Ajá. ¿Sí entiendes lo que digo? Sí. No estoy minimizando los milagros de Cristo. Estoy diciendo que Cristo en sus milagros hizo muchas cosas, más que Moisés, por supuesto, más que Elías, pero hay una característica, ellos también hicieron milagros. Jesús caminó por las aguas, hizo caminar por las aguas a Pedro. Sí. Moisés hizo que el pueblo de Israel cruzara en seco 2 millones de personas. No estoy minimizando los milagros de Jesús, no, por favor, no se cierre. Quiero llevarle una reflexión. El secreto de el Cristo Dios, o que Cristo verdaderamente es Dios, lo que a mí me confirma que Cristo es Dios, aparte de la cruz y la resurrección, más que en sus milagros, está en la última etapa. Porque ahí están las reacciones Sí. Sí. distintas a nosotros. Ujú. Velo. El primero que se debería haber defendido era él. El primero. Él debería haber pedido las legiones de ángeles que dijo. Tenía todos los argumentos para pedirlo. Porque era el Hijo de Dios y no había pecado en él. Tenía todos los justificativos para ser visceral. Sí. Porque era súper injusta, Sí. súper injusto su arresto. Ujú. Si hay un escenario injusto desde el punto de vista natural, es el de Jesús. Injusto. Por eso es que sus discípulos, que son muy humanos, son como tú y como Sí. yo, trastocados, porque era injusto. Pónete en las sandalias de Pedro. Viene difícil. Judas allí y le da hasta un beso, pues. Y lo quieren tomar preso por algo que no ha hecho, nada malo ha hecho. Tanto es así, y los discípulos lo sabían, que les costó un mundo poder sentenciarlo a muerte. ¿Por qué les costó tanto? Tuvieron que conseguirse testigos falsos. Ni aun Pilato quería crucificar a Cristo, porque realmente no había nada malo en él. Pilato se los dijo, yo no veo nada malo en este hombre. Entonces póntete en la sandalia de Pedro. Era súper injusto el escenario. Cristo tenía todos los justificativos para defenderse, como lo haría cualquier ser humano carnal. Más su reacción fue de un humano distinto. Sí. Extraordinario su De un reacción. humano distinto. Ujú. ¿Qué hace sanando?
al que lo viene a arrestar injustamente. ¿Qué hace sanando al que lo viene a arrestar injustamente? Recordemos que era un guardia al que se le cortó la oreja. ¿Qué hace sanándolo en el momento más tenso? Entonces, el carácter de Cristo. ¿Queremos hablar del carácter de Cristo? Ahí está el carácter de Cristo. Y esa es la medida que nosotros tenemos que llegar, fíjate. A veces, Pastor Gonzalo, es tan fácil hablar del carácter de Cristo en medio de la bonanza, cuando todo está bien, cuando todo se te da. Pero qué distinto es observar estos episodios de Jesús, porque es un tiempo de presión. O sea, el Hijo de Dios puede actuar como Hijo de Dios incluso en el tiempo de presión. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros nos justificamos. Es que era mucha la presión, es que era muy fuerte. Pero Jesús te enseña cómo actuar. Aún en el tiempo de presión, se puede actuar como un Hijo de Dios. Se puede tener esa actitud extraordinaria que Jesús tuvo, de esa visión más allá. Voy a citar un versículo más adelante, ¿no? O en otro evangelio, cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un instrumento. Él simplemente es un instrumento usado para generar cosas en ti. Si nosotros tuviésemos esa visión frente a la persona que nos hace el daño o que nos está ingiriendo un dolor, de decir, él no sabe lo que está haciendo. Nuestra actitud sería totalmente distinta, pero ¿qué vemos nosotros en esa persona? Un enemigo, en lo natural, en la carne, un instrumento que me está haciendo doler, pero no vemos nada más allá. Jesús veía mucho más allá. Él no sabe lo que está haciendo. En su corazón, él deseaba perdonar y ora al Padre para que todos esos instrumentos que van a aparecer, que le van a ejercer dolor, sean perdonados. Nosotros no somos así. No. Nosotros no estamos en ese momento orando, perdónalo porque no sabe lo que hace. Estamos con rabia, con enojo, visceral, totalmente viscerales. Ahora muchas personas dicen, bueno, él lo logró porque él era Dios. Mira, si nosotros decimos que él lo logró porque era Dios y yo no lo logro porque soy ser humano, entonces yo estoy descalificando el Evangelio y la verdad del Evangelio. Sí. ¿Por qué? Porque si bien Cristo es el Hijo de Dios, él tuvo que despojarse de su condición de deidad. Cristo era hombre. Uh-huh. Era Dios hecho hombre. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De la forma de Dios. Uh-huh. Eso te está diciendo Pablo. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él lo logró porque nos quiere mostrar o nos va a mostrar que podemos ser hijos de Dios como hombres. Sí. Que se puede. Uh-huh. ¿Y de qué manera? Pues viviendo todo el proceso. Por eso que es importante, antes de que nosotros miremos la cruz, veamos el discipulado de Jesús. No el discipulado que impartió Jesús, sino el discipulado que vivió Jesús. Porque si tú quieres llegar a esta forma de carácter, para llegar a esta forma de carácter, tienes que recorrer el mismo camino que recorrió Cristo. Mira, a ver si se logra entender lo que quiero decir. Las profecías anunciaban que el Señor sufriría por nuestra causa. Sí. Isaías 53 es uno de los pasajes más emblemáticos desde el punto de vista profético, cuando hablamos de el sufrimiento del Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos
sanados o curados, ¿cierto? Bien. Entonces, respóndeme por qué razón, si Cristo, el Hijo de Dios, su principal objetivo era morir por los pecadores, no fue sacrificado a temprana edad. ¿Por qué Dios esperó hasta los 33 años aprox para que se cumpliese el sacrificio de su Hijo? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no fue sacrificado a los 12 años, por ejemplo? Sé que yo estoy siendo un poco brutal con lo que estoy señalando porque nuestra mente empieza inmediatamente a, ay, pero mira lo que está diciendo el pastor. Pero se entiende. Pero dime por qué. Sí, ¿Por qué? sí. Dime por qué Dios lo hace pasar por el proceso de la infancia, al nivel como tuvo que pasar, porque tuvo que ser insertado en el vientre de una mujer, vivir los 9 meses de gestación, nacer, ¿no? Nacer, y sabemos cómo nació en un pesebre, ¿cierto? Después en una posada, en una casa. ¿Por qué tuvo que estar al amparo de María y José? Tuvo que crecer. Dime, ¿por qué? Si Él era el Cordero que quita el pecado, y siempre lo fue. ¿Por qué? Para enseñarnos a vencer en este cuerpo, en esta carnalidad, para dejarnos una ruta de que se puede. Su objetivo iba mucho más allá de solamente morir en la cruz, era dejar una huella, una forma, enseñarnos a ser hijos, a comportarnos como hijos en todo tiempo. La razón por la cual el Señor lo hace pasar por todo el proceso es porque el proceso es el que te lleva al éxito del carácter. Sí. Porque el carácter de Cristo, escúchame bien, es el carácter de un hombre que ha sido forjado. Por eso es que Hebreos dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros miramos el padecimiento de Cristo solo en la última etapa. El padecimiento de Cristo comienza en el cielo cuando se despoja de sí mismo. ¿Sabe lo que significa que el Hijo de Dios se despoje de su deidad? ¿Sabe lo que significa que el Hijo de Dios, por el cual fueron creadas todas las cosas, las visibles e invisibles? ¿Sabe lo que significa que el Hijo de Dios, que es el principio de toda la creación, el Verbo, se haya tenido que encapsular en un embrión y esperar 9 meses allí? Es que no lo dimensionamos, pues. No dimensionamos que Él es antes de todas las cosas y que se tuvo que encapsular en un embrión. Y que tuvo que padecer la experiencia de ser bebé, de no poder hablar. No dimensionamos que Él tuvo que mamar los pechos de una mujer. No lo dimensionamos. No dimensionamos que Él tuvo que dejarse mudar. A los 12 años tiene la capacidad de dejar mudos a los sabios. A los 12 años. A los 12 años está en el templo y tiene con la boca abierta a los sabios. A los sabios. Yo ni me comparo con esos sabios en cuanto a teología. Estamos hablando de eruditos de la Torá de la época de Jesús. Personas que se saben de memoria los textos sagrados y los tiene con la boca abierta. A los 12 años los tiene con la boca abierta. Y María y José le dicen, ¿por qué te quedaste acá? Y él les dice, porque porque a los 12 años tiene toda la capacidad mental para dejar con la boca cerrada a los sabios, pero no está listo para la cruz. Y es por eso que cuando Dios le envía a María y José, Jesús está aprendiendo a forjar un carácter. La gente no dimensiona que Cristo tuvo que forjar el carácter que nosotros tenemos que forjar. Un carácter para soportar. Porque Él nació como hombre. Nació como ser humano. Y está padeciendo. ¿Sabe por qué está padeciendo? Porque Él sabe que puede dejar mudo a los sabios. Pero se tiene que sujetar a María y José y tiene que volver con ellos. Y eso es padecimiento. Sí. Porque tiene toda la capacidad intelectual, pero no tiene todavía el carácter. Y Dios lo sabe, porque está siendo forjado. Porque ese es el gran padecimiento de Cristo. Cristo fue forjado como nosotros tenemos que ser forjados.
No, no sé si lo entiendes. Lo entiendo, pastor, y me da no sé, esta sensación extraña que uno conoce los textos, pero razonar de que Jesús tenía que ser forjado para soportar la cruz. Sí, pues. Porque uno dice, no, porque él ya entendía, conocía el plan, entonces era venir y conocía el trayecto y iba a llegar a la cruz. Pero no, escúchame, pues. tú eres mujer, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero espérate, es que se malentendió esa pregunta. Espérate. Vamos de nuevo. Hasta yo mismo dije, oye, ¿cómo hace esa pregunta? ¿Qué pregunta? No, me refiero, tú eres un ser humano, ¿cierto? Sí, pues. ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Cuántos años de evangelio llevas? 19. 19 años. ¿En 19 años has aprovechado el tiempo para conocer la escritura o no? Sí. Ya. ¿Cuántas veces has leído la Biblia, Pepe? ¿Cómo 19? 19, de Génesis y 20, Apocalipsis, sí. completa. Muy bien, ya. Has leído la Biblia. ¿Cuántos años has dedicado a estudiar doctrina? Harto. ¿Cuánto? ¿Los mismos? 19. Los mismos 19 años. Era una persona que se dedica a estudiar doctrina. Sí. Bien. Entonces tú tienes, podríamos decir, 19 años de el desarrollo de una mentalidad basada en este tipo de conocimiento. O sea, tu mente tiene bastante conocimiento escritural. ¿Sí? Sí. Ya. O sea, podríamos decir que tú no eres una neófita en cuanto al conocimiento bíblico. Si yo te preguntara sobre la historia de Moisés, la conoces. Si te pregunto sobre la historia de Enoc, la conoces. Si te pregunto quién fue Sofonías, ¿saben qué fue Sofonías? Me voy a sentar con él en la mesa, un profeta menor. Un profeta menor, muy bien. Ya. Entonces, si yo te hablo de Balaam, ¿sabes quién fue Balaam? De la escritura en la pared, ¿sabes dónde encuentras la escritura en la pared? ¿En qué ya. ¿En qué libro encuentras la escritura en la pared? Belsasar, en Daniel. Daniel, muy Sí, bien. pues. Entonces, tú ves, Me pongo nerviosa. Ya, entonces, claro, entonces si yo te hablo de Filemón, tú sabes quién fue Filemón. Si yo te hablo de el hombre que... Me siento como en una prueba. Sí, si yo te hablo del hombre que se acostaba con la mujer de su padre, ¿tú sabes a qué iglesia pertenecía ese hombre? Sí. Muy bien, ¿cierto? Yeah, ok. Si yo te hablo, por ejemplo, de la iglesia que se le enfrió el amor, o dejó su primer amor, ¿tú sabes cuál es la iglesia? Sí, pues, la Odisea. ¿Cierto? La Odisea. No, Éfeso. Éfeso. Sí. Y la iglesia que se le dijo que era rica, pero que era pobre y desventurada. Ay, ya. Acabas de decirlo, la Odisea. O sea, sí. ¿Y tú sabes en cuántos días se hizo la creación? 6. ¿Por qué te hago todas estas preguntas? Porque tú eres una mujer que ya conoce la escritura. Has escuchado cientos de sermones. Sí. Y has participado de cientos de episodios doctrinales. Ajá. Bien. O sea, tienes clara la película. Entonces, fíjate en este detalle. Crece más rápido nuestro raciocinio que nuestro carácter. Sí. Entiendo para dónde va. Y ella es así. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creemos estar listos porque ya entendemos. Jesús a los 12 años dejaba mudo a los sabios, pero no está listo para la cruz. Raciocinio distinto al carácter. ¿Por qué Jesús no fue sacrificado a los 12 años? Explícamelo. Porque no lo iba a soportar. Porque Él es el Hijo de Dios, pues, y viene a eso. Él sabe que viene a eso. Pero su carácter no estaba. Dime por qué razón. Dime. A ver, explícamelo, teólogo. ¿Por qué a los 12 años Jesús no puede ser sacrificado? Porque se vería tan impropio sacrificar a un niño. Recordemos que... ¿Qué edad tenía Isaac cuando fue llevado al monte? Era un muchacho. Sí, era un muchacho. ¿No? Y Dios no tuvo reparo en decir, llévalo y sacrifícalo. Podría haberlo hecho con Jesús. Todos sabemos que Dios quería probar a Abraham, ¿cierto? Y bueno, después aparece el cordero del reemplazo y Isaac es sacado. Pero el niño Isaac era un muchacho. No tenía 40 años cuando lo llevaron al monte. Digan, ¿por qué razón Jesús no puede ser sacrificado a los 12 años? Si tiene la Torá, se la sabe al revés y al derecho y los tiene mudos a todos. Los sabios estaban vueltos locos. ¿Por qué? Porque no estaba listo en el carácter. Y eso te demuestra que era Dios hecho hombre. Porque si es Dios y no hay humanidad en él, estamos listos. Pero era hombre. Y el carácter del hombre se va a tener que forjar. Por eso es que Hebreo dice, por lo que padeció, aprendió algo. ¿Aprendió a qué?
La obediencia. La obediencia, que es determinante para mostrar un carácter distinto. Porque, ¿qué hizo Cristo? ¿Tú crees que a Cristo no le dolían los golpes? Sí. No, es que Él era Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que estaba anestesiado? Si a Cristo no le duelen los golpes, entonces no va a morir nunca, pues. Ujú. Él murió como hombre, porque los golpes lo hicieron trizas. Eso dice Isaías. Molido por nuestras rebeliones. Los golpes lo hicieron trizas. Le dolían. Mira, yo me apreté este dedo con la puerta de mi carro antes de subirme a predicar hace como 3 meses. Sí. ¿Sabes? Se me fue el mensaje. Ni lo recordaba, porque tenía todo el dolor aquí. Yo le tuve que decir al Señor, Señor, ayúdame, porque no soporto el dolor, porque fue quebrado. Me empezó a salir, se me puso negro. Es un simple apretón de puerta de auto. A mi Señor, tú leíste el texto, lo golpearon duramente, lo escupieron, lo latigaron, le hicieron lo peor. O sea, tú te cortas con un cuchillo de cocinar, hermana, y te duele. Te caes de la escalera y quedas con lumbago. Si a él no le hubiesen dolido los golpes, no muere nunca. Murió. Efectivamente murió. Porque era hombre. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo hizo para que el dolor, porque cuando uno siente dolor, quiere evitar el dolor, y por eso es que nos defendemos, porque alguien nos dice algo y sentimos dolor y inmediatamente queremos salir de esa acción de dolor y que no nos sigan dañando. Entonces dime, ¿cómo es posible que con todo eso tan injusto, él le sanara la oreja al guardia, se dejara apresar, guardara silencio con todos los testigos falsos que tú leíste en el texto y se permitiera golpear sin mostrar, oye, ¿sabes qué? Mira, yo te digo la verdad, seamos honestos. Jesús está ahí, frente a Caifás, frente al concilio, frente a los ancianos, que es lo que tú leíste. Los testigos falsos lo golpean. Jesús podría haber, estando siendo golpeado, haber hecho esto, mira, esto. Un solo tronar de dedo. Y bajan 12 legiones de ángeles. Israel hoy día no existiría. Ajá. Así nomás. Y se dejó golpear. ¿Sabes por qué logró dejarse golpear? Porque efectivamente ha logrado controlar, anular, mantener a raya lo que estoy sintiendo. Se llama carácter. Que se forjó porque cuando él quería estar en el templo, se negó a sí mismo y se fue con María y José. Ujú. Él sentía las ganas de seguir hablando. Era un niño de 12 años. Ajá. Por eso se quedó, porque tenía las ganas de hablar, porque era un niño de 12 años. Por eso se quedó ahí. Por eso que cuando María le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Es una respuesta de un niño de 12 años. Es el negocio de mi padre. A esto vine. Yo necesito hablarles, me mandaron para hablar del evangelio. Sí, claro, pero no es el momento todavía. Y entonces, ¿qué dice la escritura? Que no se reveló a sus papás. ¿Qué hizo? Se negó. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso está haciendo. Todo el recorrido de Cristo es sujetarse, sujetar lo que siento, sujetar lo que quiero, sujetar los impulsos del corazón humano para hacer lo que Dios dice. Obvio que va a llegar y lo va a lograr, porque se entrenó para aquel día. Viene entrenándose desde la gloria, porque no hay forma. Si eres hombre no hay forma, si eres mujer no hay forma. ¿Entiendes? Sí. Entonces hablamos mucho de parecernos a Cristo, pero no queremos el entrenamiento de Cristo. No. Y no se puede sin el entrenamiento de Cristo. No sé si lo logro colocar en la perspectiva, pero en tu perspectiva, pero el gran secreto de la cruz
no es que Él venía con su deidad. Y por eso que es el modelo. Porque nos está mostrando en todo su recorrido cómo se forjó el carácter para lograr sufrir la cruz. Sí. Por eso es que Hebreo lo exalta. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, estuvo dispuesto a llorar como un bebé. Estuvo dispuesto a ser mudado. Es una locura. Es una locura porque yo te digo, si yo soy Dios, ¿qué me vas a estar mudando tú? Está padeciendo. Porque esperar el tiempo Es padecer. es padecer. Sí. Es admirable, Jesús. Si alguien me dice, yo te digo, la deidad de Cristo, o sea, no el Cristo Dios, sino que efectivamente Él es el que cumple todas las profecías y cómo no hay nadie como Él. La cruz del Calvario, todo el proceso de la cruz me confirma. Ahí está. Porque ningún humano puede, ningún humano así nomás va a lograr eso. Es Dios hecho hombre. Es el Mesías. Es verdaderamente el Mesías. Porque fíjate su tremendo padecimiento. El que describe Isaías 53. Mostrándome el carácter. Gonzalo, ¿quieres llegar a esta forma de vida? ¿Ser un hijo de Dios distinto al resto? Pues entrénate. El carácter de Cristo es algo que se forja. Sí. ¿Me entiendes? Si tú aprendes a esperar en los procesos de Dios, sabrás no reaccionar ante la presión, por ejemplo. Una vez se pregunta, ¿por qué Dios me hace esperar? ¿Por qué tengo que esperar? El resto no espera y Dios me hace esperar. Porque esperar forja tu carácter. Frena tu impulso. Controla tus ansiedades. Sí. Por eso Dios hace esperar. ¿Por qué me tengo que sujetar a tal persona? Porque eso frena tus impulsos. Controla tus ansiedades. Lo impulsivo que somos. Bueno, ¿qué piensas? Pastor, es que tengo este sentimiento de que muchas veces nosotros tenemos el concepto de un Dios que es humano, que Jesús es humano. Me emociona un poco, pero muchas veces lo perdemos de vista al leer las Escrituras y leemos, y aunque no lo confesemos con nuestra boca, muchas veces creemos que Él lo logró por ser Dios. Nos cuesta ver el camino del proceso de padecimiento de Cristo que va mucho más allá desde del capítulo 25 hacia adelante, sino que desde que Él escucha el plan del Padre, lo entiende, sabe bien que su padecimiento ya comenzó y junto con ese padecimiento comenzó su entrenamiento para el momento de presión que iba a sufrir. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no pude en mi momento de presión? Y quizás porque en los padecimientos que yo digo a veces son previos a, que son para entrenarte, no se logró lo que se tenía que lograr. Jesucristo, me gustó mucho cómo usted hoy día, pastor, nos lleva a observar que Él, a pesar de tener todo el conocimiento, todo el conocimiento, no parte de Él, sino que todo el conocimiento, tenía que pasar por el proceso para formar carácter. Una cosa es conocimiento y otra cosa es carácter. Porque Él es hombre. Porque es hombre. Porque lo hicieron hombre. A veces eso nosotros lo vemos, Sí. lo decimos creer y decimos es así, Dios fue hombre, Jesús fue hombre, pero en temas así lo veamos. Creemos que Él ya vino con todo para poder soportar la cruz, porque conocía el plan, porque era Dios, porque ya lo tenía todo hecho. Y no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que esa es la misma ruta que nosotros tenemos que recorrer. Jesucristo nos muestra el mismo camino que si nosotros queremos lograr la victoria tenemos que recorrer. O sea, bueno, yo quiero decirlo de esta manera para que se bien entienda. No es que no era Dios, es Dios. Es Dios, pero sí. sin esa capacidad de Dios, sino capacidad humana. Es Dios viviendo como hombre y siendo hombre en todos los sentidos. En todos. Sí.
Por eso muere. Muere como cualquier hombre moriría después de una brutal golpiza y de una sanguinaria cruz. Ujú. ¿Entiendes? Por eso es que su rostro se le deformó, porque era hombre. Pero yo digo, ¿cómo es que sintiendo el dolor no está reaccionando? Porque estuvo dispuesto a vivir sujeto, sujetando sus ansiedades, ¿sabes? Yo me voy a poner en el lugar de Cristo. Ojo que no estoy diciendo que soy Cristo, ya, para que nadie vaya a decir después. Para que los haters no digan, el pastor dice que se cree Cristo, ¿ya? Me voy a poner en el lugar de Cristo, ¿ya? Soy el que hizo los cielos y la tierra, el universo. Conozco el génesis de todo. ¿Mm? Y sé que además soy el Cordero enviado por el Padre. 30 años mucho esperar. Y con esa verdad aquí, ella viene. Sí. Nosotros muchas veces queremos que el proceso de dolor venga y acabe ya. Rápido. Entonces, el secreto del éxito del Señor está ahí. Llevó su humanidad a la sujeción completa. Y cuando tú llevas tu humanidad a la sujeción completa, entonces tus ansiedades son entrenadas para no manifestarse. ¿Entiendes? Ujú. Tus impulsos aprenden a ser gobernados. Sí. Eso le iba a señalar, pastor, porque en capítulos, en versículos anteriores nosotros vemos que Jesús manifiesta su sentir en el huerto, llora. La Biblia declara que se entristece, que su alma estaba angustiada hasta la muerte. O sea, Él nos deja ver esa humanidad que tiene, que Él estaba sintiendo. Porque a veces también caemos en creer que Él no sintió nada. Las escrituras nos muestran y dejaron establecido que Él sentía, se entristeció, su alma se angustió, bueno, intercedió para que pasara de Él esa copa porque estaba sintiendo. Exacto, fíjate, Él dice, si fuera por mí, o sea, el hombre. El hombre, claro. Sí, pasa de mí esta copa. Mi impulso sería, lo que viene es súper fuerte. No quiero. Mi alma está angustiada, o sea, está sintiendo el corazón acelerado. Como cualquier hombre sentiría el corazón, porque es hombre. Por eso es que las películas le han hecho un daño a la evangelización. Las historias contadas desde un púlpito también. Porque la cruz se relata como desde el versículo 26 del capítulo 26 al capítulo 27. Reducimos la cruz del Calvario a solo 2 capítulos. Reducimos el sacrificio de Cristo. Entonces la gente mira el sacrificio de Cristo de aquí a 2000 años atrás. Bueno, un hombre piadoso muriendo injustamente. Porque ve solo la cruz. Ve solo el escenario injusto de un grupo de poderosos de la élite que lo condenó injustamente y que hizo todo un negocio para hacerlo desaparecer y que murió frente a alguno de sus discípulos, Juan, las mujeres, ¿no? Siendo ninguneado por aquellos que pasaban y lo observaban. Es que el padecimiento de Cristo viene de allá. Viene de allá. Entonces, Jesús aprendió a sujetar sus ansiedades. Fíjate, está angustiado hasta la muerte. Sí. Y no está corriendo. Cuando uno está angustiado hasta la muerte, lo único que quiere es escapar. Sí. Salir. Dime por qué Cristo no está escapando. Porque lleva una vida acostumbrado a no seguir los designios de su corazón, sino seguir la voluntad de Dios. Cuando Él le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada, no sabes que yo puedo pedir. O sea, está consciente que Él puede pedir. O sea, que en su mente ha pasado la idea de pedir. Sí. ¿Y por qué no está pidiendo? Porque está sujeto. Porque lo que siento, que cualquier ser humano lo va a sentir, no lo ejecuto. Eso es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es, Padre, yo estoy sintiendo como cualquier ser humano, pero voy a actuar como tú dices. Sí. Ese es el carácter de Cristo. Estoy sintiendo como cualquier ser humano. ¿Dónde está la gloria de Cristo? Ahí.
Sintió como cualquier ser humano, pero actuó como el Padre le enseñó. ¿Cómo? ¿Cómo lo lograste? Llevo 30 años sujetándome. Llevo 30 años enseñándole a la ansiedad. No. ¿Te quieres quedar en Jerusalén? No. Vuelve con tu madre. Vuelve con tu padre, José. Llevo 30 años entrenándome. Para que cuando me llegue el golpe, ¡pa! Y yo quiera volver a golpear, y quiera yo golpear también. No. Extraordinario. Entonces el carácter de Cristo se forja. Tú puedes entenderlo doctrinalmente, pero si tú no lo forjas, te vas a pasar la vida diciéndole a la gente que tienes que ser como Cristo sin mostrarlo. Porque se forja. Porque el secreto del discipulado a Cristo es precisamente verlo a Él como discípulo. Él no pide que nosotros seamos sus discípulos sin haber sido Él primero discípulo. Y esa es la clave. ¿Sabes por qué podemos ser discípulos? Porque Él lo fue. Él fue discípulo del Padre. Ajá. Jesús, te quiero en el vientre. En el vientre. En el vientre. Que yo te digo, dan ganas de decir, no, pues no lo logro comprender. ¿Cómo yo voy a estar 9 meses en un vientre? No digo de Gonzalo, estoy hablando desde la perspectiva de Cristo. Estamos hablando de que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Estamos hablando de que Él es el principio de la creación. Y es que esa es otra cosa que no dimensionamos. ¿Quién es Cristo en la eternidad de Dios? Que está 9 meses metido en el vientre. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Es una locura. 9 meses. Es una locura. De meterse al proceso. Es una locura. Fíjate que yo, me recuerdo que un día me tuve que hacer una resonancia magnética. No sé si te la has hecho. Nunca. Yo ya termino. Tenía la rótula se me quedó trabada y no había forma, ¿sabes? Me dolía. Bueno, el asunto es que, claro, tenía un tema con los meniscos, había un tema allí. Entonces me mandaron a hacerme una resonancia magnética. Yo nunca antes me había hecho una resonancia magnética. Me habían dicho que era un poco claustrofóbica. Yo no me considero un hombre claustrofóbico, pero te digo la verdad, sí sentí un poquito de claustrofobia ahí en la resonancia magnética, porque te meten como una especie de, no sé, ¿cómo decirlo? Como una cámara. Sí, es como un tubo. Sí. Y tú entras así estrecho. Cosa que si llegara a ocurrir, porque eso a mí se me pasan muchas cosas por la mente. Entonces, cosa que si hay un terremoto y el que está haciéndome la resonancia sale arrancando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no puedo ni salir de aquí. Es súper claustrofóbico. Bueno, no sé cómo serán ahora, me la hice hace mucho tiempo. Entonces, yo entré, o sea, cuando me están colocando en esa camilla que después entra, ¿no? Entonces, y me dicen, tienes que quedarte quieto, no te puedes mover. El examen dura como 25 minutos. Va a estar ahí la máquina, pero no te puedes mover nada. Nada. Tienes que quedarte quieto si no sale mala. Así me dijeron a mí. Yo no sé los que se han hecho resonancia magnética, pero a mí me dijeron eso. Entonces yo entré así, ¿ya? Iba con parece que era una manta, unos audífonos como para que uno se relaje y escuche música, porque la máquina suena boom, 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 ¿ya? Bueno, parece que me la dicen Chernobyl, parece que me la dicen la antigua Rusia, la resonancia magnética, ¿no? Más o menos. Con la cara que me pone. Entonces, boom, boom. ¿Sabes que yo llevaba 2 minutos dentro y lo único que quería era irme? Me empecé a desesperar. Y yo no me considero claustrofóbico. Pero me empezó a dar una angustia dentro por sentirme tan encerrado. Y me pasó una cosa tragicómica. Llevábamos mucho rato, ¿sabes? Me picaba todo el cuerpo. Todo mi cuerpo quería, ráscate. Me picaba la espalda, me picaba la pierna. Todo, porque estás todo muy quieto. Y como te dicen que no te puedes mover, casi ni respiras. Entonces,
y con una tensión. Y llevamos como 15 minutos y escucho la voz del que me está haciendo el examen. Me dice, vamos a tener que frenar el examen, me dice, porque te moviste. Y me dio una rabia de, ¿moverme de qué? ¿Cuándo? Estoy picado entero de pulga y zancudo. Y no me he rascado nada. Ni parpadeado. No he parpadeado, tengo los ojos secos. Moverme yo, no. Y yo le digo, ¿pero por qué si no me moví? No, si efectivamente te moviste y esto va a salir mal, así que lo vamos a tener que hacer de nuevo. De nuevo, yo lo único que quería era irme, ya llevaba 15 minutos, ¿sabes? Te digo, fue una de las experiencias que yo prácticamente no la soporté. Bueno, al final me hice de nuevo más quieto. Me picaba todo. Eso, el cuerpo lo único que quiere es irse. El cuerpo empieza a boicotearte. Ándate, 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 ándate. Está todo el rato, ándate, ráscate, que todo el rato. Bueno, fueron 30 minutos más 15, o sea, como 45 minutos estuve metido dentro de la máquina. Jocelyn. Y no me gustaría volver a hacerme nunca más una resonancia magnética. O sea, te estoy abriendo mi corazón, pues no me gustaría. Me he hecho escáner, pero no es lo mismo. No me gustaría nunca más hacérmela. Es claustrofóbico. Y fueron 30 míseros minutos de mi vida. 30 miserables minutos de mi vida. Y mi Señor se metió al vientre de una mujer, siendo Él el autor y consumador de todo, 9 meses. Yo sé que el ejemplo que te doy es vago, es pobretón, pero hace la comparativa. No. Yo en 30 minutos lo único que quería era salir de ese vientre tecnológico. Me sentía atrapado, me sentía que no me podía mover, me sentía que toda mi libertad se había perdido, me sentía mal, estando allí, y era media hora, y sabía que en media hora terminaba. Se me hizo eterno, media hora. ¿Cómo se le tiene que haber hecho a mi Señor los 9 meses en el vientre? Que tú no lo piensas. No. Porque la película te muestra un bebé de cachetitos rosados nomás. Si es que la película te muestra el nacimiento. Porque las escuelas dominicales no son capaces de manifestarnos lo que realmente ocurrió. El padecimiento de Cristo está en el pesebre, el padecimiento de Cristo está en el vientre, el padecimiento está en todos lados. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, logró ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, el carácter de Cristo se forjó todo ese tiempo a sujetar lo que siento. ¿Entiendes? Sí. A sujetar lo que siento. Porque él, porque sintió quedarse en el templo, se quedó. Y entonces, Dios le muestra, vuelve con tus padres. Uh-huh. Tienes que controlar lo que sientes. Entonces después no reaccionó a los golpes, no reaccionó a la cruz. Fue el sacrificio perfecto. Por eso es que Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre. No hay nadie, no lo había antes, pero no lo habrá jamás. No hay nadie como Jesús, nadie. Él es efectivamente el autor y consumador de nuestra fe. Él es la piedra angular. Él es el objetivo, Él es el centro. Es el símbolo de nuestra admiración. Es nuestra devoción, porque no hay nadie como Él. Extraordinario. Y extraordinario porque me enseña a mí y a ti que si nosotros seguimos su camino, seguimos su proceso, su entrenamiento, podemos lograr lo que Él logró. Uh-huh. Porque si Él lo logró, nosotros también. Y Dios nos ha llamado al mismo proceso. Amén. Ser hechos conforme a la imagen del Hijo. La cruz enseña muchísimas cosas respecto del carácter de Cristo. Y bueno, espero que esto les haya servido para reflexionar.